Isabel Elizabeth Merrembis Rubio es licenciatura en Derecho por la Universidad Franco-Mexicana, maestría en Política Criminal en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, maestría en Derecho con especialidad en materia penal en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Además cuenta con 2 especialidades en esa materia. Praxífoctoner en Diseño Humano Neurolingüística en el Centro Mexicano de Excelencia Humana Creativa, además de 6 diplomados, infinidad de talleres de práctica. Destaca finalmente su labor como conferencista, catedrática y maestra de oratoria. Actualmente preside la Academia Nacional de Historia y Geografía, que nos recibe hoy en este auditorio. La conferencia lleva el título Las monarquías en México. Muchas gracias a todos. Reitero mi saludo y mi agradecimiento a todos los que nos acompañan de los pueblos hermanos de Latinoamérica. Y saludo a todos los académicos que nos honran con su presencia y otra vez mi fraternal agradecimiento a don Franklin. Me da mucho gusto estar aquí. Es muy importante para esta academia que la idea de nuestra institución, cuando se funda a finales de 1919 como Unión de Juventudes de Hispanoamérica, es precisamente la unión de los pueblos nacidos del mestizaje colonial. Y hoy lo volvemos a concretar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquito de las monarquías en México. Yo no voy a hablar ni bien ni mal de las monarquías. ¿Por qué hago este paréntesis? Para mí lo trascendente no es si tu gobierno es republicano o monárquico. Para mí lo verdaderamente fundamental son los fines, la misión y la visión de ese gobierno. Tú puedes tener un gobierno republicano que realmente es un gobierno dictatorial y autoritario, o puedes tener una monarquía basada en la Constitución, basada en el control de un poder legislativo que te puede funcionar mucho mejor. O viceversa, ¿no? Puedes tener un gran gobierno republicano que tenga esta estabilidad a través de la división de poderes que realmente se respete o no. De tal manera que yo no puedo fijar una posición a favor o en contra de la república o de la monarquía. Puedo fijar una posición a favor o en contra de la intención y del hacer de un gobernante, eso sí. Pero bueno, todos nosotros sabemos que la palabra monarquía proviene del griego monarquía, y que esto se refiere a que tienes un tipo de régimen político donde un sujeto denominado monarca es el jefe del Estado, con poderes plenos o con poderes limitados por el legislativo y el judicial. Tenemos que partir de la idea que en el territorio de Mesoamérica principalmente, y también en parte de lo que fue Aridoamérica, y estoy hablando particularmente de lo que hoy es el territorio de la República Mexicana, las diversas naciones indígenas tenían prácticamente todas un sistema de gobierno monárquico, con el que nadie estaba peleado, con el que nadie se ofendía. Al monarca, por lo menos en el centro de lo que hoy es la República Mexicana, y en el idioma náhuatl se le llamaba Tlatoani. Tlatoani, que originalmente significa el que habla, el de la voz, el que dice, el que manda, el que posee esa autoridad absoluta para dirigir todo su territorio, toda su población, toda la estructura gubernamental y jurídica. Incluso que posee la autoridad para hacer relaciones con otras ciudades-estado o naciones, como ustedes los quieran visualizar.
Este individuo, este Tlatoani, que si lo quisiéramos traducir textualmente, probablemente hablaríamos de un emperador, o por lo menos de un rey. Normalmente se convertían en emperadores al trascender hacia otros reinos su poderío, que fue el caso de Tenochtitlan, por ejemplo. Tenía una particularidad muy interesante. Cuando se investía con todos esos poderes para poder juzgar como el juez supremo del Estado, se le denominaba Hueytlatoani. Y entonces tenía una configuración, por un lado como poder político, pero por el otro como el sumo poder jurídico. No voy a hablar muchísimo de ellos, pero era importante subrayar esto, porque finalmente a la llegada de los ibéricos y al establecimiento de la Nueva España en nuestro territorio, ya estaban acostumbrados a este tipo de régimen monárquico, de tal suerte que no cayó de extraño el sistema político que traen consigo los europeos a entonces la Nueva España. La Nueva España entonces nace como un virreinato, es decir, existía una representación de los reyes de Castilla-Aragón, que era, sabemos todos, la reina Isabel I y Fernando II de Aragón. Vienen con esta representación de un virrey que dura 300 años. Ya decía la doctora Galeana, muy bien dicho por cierto, que al final del día, al lograr la independencia, al estar formándose y recién nacida esta República Mexicana, y en ese entonces simplemente diremos México, el 24 de febrero de 1821, el gran coronel Agustín de Iturbide, que bien decía realista y conservador, da a conocer el Plan de Iguala. Este Plan de Iguala fue muy importante. No voy a reiterar, solo lo mencionaré levemente, lo que decía la doctora Galeana, que viene con este plan de las 3 garantías. Estas 3 garantías a las que también se les llamó Plan de Independencia de la América Septentrional, y que se proclama en la ciudad de Iguala, un municipio que hoy en día es parte del estado de Guerrero y que probablemente muchos conozcan porque está muy cerca de la playa de Acapulco, y entonces por lo menos de oída seguramente todos conocen. Este plan fundamentalmente consiste en la igualdad de los derechos que tenían los españoles a los derechos que tenían los criollos. Esta es la base fundamental desde mi punto de vista. Obviamente hablan de la supremacía de la Iglesia Católica, porque en esto no eran nada transigentes y no había esta libertad de pensamiento ni de creencia. Por supuesto, tenemos que situarnos hace 200 años en la ideología religiosa, política y social que existía en ese momento. Y en la independencia de México. Esto era, por esto, las 3 garantías, esto era lo fundamental. Finalmente, se unen las fuerzas realistas. Frente a ellas, don Agustín de Iturbide, y las fuerzas independentistas con don Vicente Guerrero, que ya mencionó doña Patti. Y entonces se unen para poder establecer, para poder dar nacimiento a un México libre y soberano de potencias extranjeras. Y entonces se les ocurre, yo no estoy tan segura que haya sido ocurrencia de Iturbide, francamente. Creo que hay una mujer de la que probablemente ya han escuchado hablar, la Güera Rodríguez, que estaba detrás de Iturbide, que era mucho más brillante, mucho más ilustrada y que tenía una visión liberal muy interesante.
de la que salió la idea de crear el Imperio Mexicano y poner al frente a don Agustín de Iturbide. Pero esta es mi versión de una realidad que seguramente yo viví en otra vida. Y bueno, se crea esta independencia bajo el régimen de una monarquía constitucional. Esto es muy importante. Primero pensaban, como dijo doña Pati, vamos a dejárselo a Fernando VII y vamos a hacer otras cosas. Querían abolir la distinción de razas y etnias. Esto sí es muy importante, porque en ese momento, y bien lo dijo la autora, era el indio, el negro, el criollo y los españoles. Y entonces vienen estas maneras de ver a los seres humanos como totalmente diferentes, como si los seres humanos, por nuestro color de piel, por nuestra raza, por nuestra etnia, fuéramos mejores o peores que los otros. Y sabemos que no. Al final del día, que lo que nos hace mejores es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos y cómo lo hacemos. Evidentemente nos refuerza la cultura, el conocimiento, la actividad en beneficio de los grupos sociales. Pero en ese momento el pensamiento no era eso. Si tú eres europeo, entonces tú eres mucho mejor. Si tú tuviste la desgracia, aunque seas de padres europeos, de haber nacido en la Nueva España o ya en el Imperio Mexicano, pues ya no te veo igual. Pero si eres indígena, te veo como insignificante. Pero también sabemos que la historia nos ha demostrado que no es así. Y hablaba muy bien la doctora de don Benito Juárez, un indígena que ha sido de los hombres a nivel internacional con una ilustración y una mente tan liberal y tan positiva que muchos países, que muchos individuos han querido aprender y absorber esta cantidad de conocimientos que él desplegaba siempre. En fin, así es como finalmente se proclama la independencia de México. Y el 24 de agosto de 1821, el capitán general de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, de origen irlandés, firma los tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide, que esta es una figura clave para la independencia de México. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, pero lo cierto es que es una figura clave en la independencia de México. Y se reconoce la independencia de México, por lo menos por O'Donoghue. Que bien es cierto, después en la península ibérica desconocen lo que hizo O'Donoghue, dicen que él no podía haberlo hecho y sigue esta pugna tratando de reconquistar las Américas. En fin, este proceso en el que se designa al Imperio Mexicano, al primer gran imperio mexicano, y donde se corona a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México, es muy interesante. Prácticamente no se crean leyes, no hay una economía boyante, por el contrario, hay muchos problemas financieros, porque recuerden que venimos de un proceso de 11 años de guerras muy sangrientas, de endeudamientos. El gobierno no tiene dinero. Sin embargo, dicen las malas lenguas que Iturbide quiere vivir realmente como emperador, gastándose lo que no hay. La minería está apagada, la agricultura está también apagada, no hay mano de obra, es decir, la situación económica del país es muy crítica, de tal manera que no podemos ver alguna mejora en cuanto a la situación social, política y económica
en este imperio mexicano, en este primer imperio. Hay un texto que me gustaría leer rápidamente, que se firma en el antiguo Palacio Virreinal y que es el Acta de Independencia, y voy a rescatar solo unos párrafos, y tiene esta cita textual que es bellísima. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos insuperables. Restituida, pues, esta parte septentrional al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza. Y así sigue hablando, y estamos hablando finalmente de parte del acta de constitución de este gran país. En fin, decíamos que Iturbide tenía muchos problemas. Al principio hay un grupo fuerte que lo apoya, todos los iturbidistas, pero igual hay un grupo muy fuerte que lo rechaza, que son todos los liberales y podríamos decir monarquistas y republicanos. Y entonces él tiene muchos problemas. La idea original es que se juntaba un congreso, primero una junta provisional, después el congreso, para que se creara una constitución y que este imperio, esta monarquía, fuera constitucionalista. Pero había tantos choques y tantos problemas que durante 8 o 9 meses nunca emanaron algo que no fuera pleito entre ellos, que no fuera criticar o apoyar al emperador, según de qué lado estabas. Las críticas eran terribles, la gente en general estaba descontenta por la situación económica del país, que era muy grave. La única gran belleza que tuvo este imperio mexicano es que es la vez en que el territorio de México ha sido el más grande que ha tenido. Casi 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque venía desde Oregón, de abajo de Oregón, digamos, todo, hasta prácticamente cubrir Centroamérica. Porque Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, se adhieren al imperio mexicano. Y entonces crecemos de una manera exponencial y todos le apostaban a este imperio mexicano. No se logró nada. El fracaso fue devastador, realmente devastador. Y finalmente Iturbide deshace esa junta provisional, la gente enardece más, tiene que regresarla y termina por abdicar. Abdica, estoy muy rápido porque ya la doctora nos hizo favor de darnos mucha información, abdica y se va corriendo a Europa. Él dice que exiliado. Pero él no sabe la cantidad de conjuras que sigue habiendo en México, que ya para entonces República Mexicana. Y entonces deciden, porque aquí había un movimiento muy fuerte para regresar a Iturbide de emperador, no crean que la cosa era calmada, seguían estos bandos tan fuertes, que el bando de los liberales decide que se debe juzgar a Agustín de Iturbide como traidor. Y entonces emiten una sentencia condenatoria de pena de muerte. Y al final del día, él piensa, ya es tiempo de regresar. Regresa a México, llega muy contento, lo detienen, lo apresan, lo llevan a Tamaulipas y lo fusilan.
Y ahí se acaba todo lo que podría haber sido ese primer imperio. Pero como ustedes ven, no hay gran esencia porque no había recursos. Además tenemos que tomar en cuenta que Iturbide no era político, era militar de carrera, era del ejército realista, era un real líder realista, esto es, totalmente conservador. Y entonces, a falta de rodearse de personas expertas en el manejo de la política, no pudo dar los resultados que se esperaban. Y bueno, pasa el tiempo y llega, es decir, a la muerte de Agustín de Iturbide, llega el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, que por cierto se llamaba Guadalupe Victoria porque él era luchador de los independentistas y entonces toma a la Virgen de Guadalupe y por eso se pone el nombre de Guadalupe y después la victoria de los independentistas y se autodenomina Guadalupe Victoria. Y seguimos, el tiempo sigue pasando, siguen los republicanos, pero el país no se calma. La situación en el país sigue siendo incontrolable, sigue habiendo muchos movimientos en un lugar o el otro del territorio, se vuelven a separar los países del sur, en fin, sigue habiendo muchas revueltas. Entonces, por más republicanos que fueran y por más que se hubiera instituido la república, lo que decía la doctora Patti era uno y otro presidente, pero no había paz social. Si no hay paz social, no hay desarrollo, ni humano, ni económico, ni intelectual, ni fuentes de trabajo, ni nada. Y México sigue enfrascado en toda esa bola de problemas y de matanzas y de ideas contrarias, los borbonistas que quieren traer un príncipe europeo, los monarquistas siguen queriendo un imperio mexicano o europeo, lo que fuera, los liberales siguen queriendo una república libre y con pensamientos más, digamos, modernos, por decirlo de alguna manera, y siguen estos choques, lo que es terrible. Entonces, finalmente, en 1864, a petición de grupos muy fuertes mexicanos que eran férreos seguidores de la monarquía, encabezados, como decía doña Patti, por José María Gutiérrez Estrada, quien era un ministro de los conservadores frente a Europa, busca el apoyo de Napoleón III y entonces le dice, México necesita un emperador y pues de preferencia de la casa francesa. Y entonces él dice, bueno, pues ¿qué te parece, Maximiliano? Buena idea para México, mala idea para la Iglesia y para los europeos. ¿Por qué? Viene Maximiliano de Habsburgo y Lorena, acepta este trono de México el 10 de abril de 1864. Se firma el Tratado de Miramar, donde los mexicanos lo invitamos, él lo acepta y entonces se traslada a la República. Llega a Veracruz y lo recibimos con bombos y fanfarrias. De Veracruz hasta la Ciudad de México hay un gran aplauso y vitoreos y fiesta porque llegó el emperador. Los conservadores felices, los monarquistas felices, los liberales enojados, Benito Juárez enojados, ok, ya me toca ir, entonces rápidamente. Entonces lo que hace Maximiliano es que se siente en el poder y dice, yo soy liberal, creo en la Constitución, creo en un imperio mexicano, creo en que debemos de ser un país soberano, apoya todas las leyes de reforma que le quitan los bienes al Estado, invita al propio Juárez a que participe en su gobierno. Juárez no quiso, pero él era liberal. Decide
que no puedes ver menos a los indígenas, que todos los que habitamos este territorio somos iguales, empieza a buscar igualdad, empieza a crear escuelas, empieza a crear una bola de reglamentos y de leyes para proteger los derechos naturales del hombre, que repercutían en toda la sociedad. Obviamente, los monarquistas y la Iglesia enfurecieron porque no creían que Maximiliano fuera tan liberal, y resulta que fue el más liberal y el más positivo para los fines de la República. Y al final del día, bueno, pues me tengo que ir. Lo matamos, y matamos así ese imperio liberal, con la desgracia de que era un extranjero. Porque créanme que si este hombre Maximiliano hubiera nacido en México, hubiéramos tenido un gran país, con educación, con salud, con respeto a los seres humanos, por igual hombres y mujeres, porque además él creía, y esto sí lo tengo que subrayar, en el respeto y en la igualdad de la mujer y del hombre. Tan así que cuando él no estaba gobernando, quedaba Carlota como encargada del poder. Pues gracias, ya me tengo que ir.